Licenciada Gabriela Navarro, muchas gracias por hacer Así esto es, con nosotros hoy. a Hace un ustedes. tiempo que nos queríamos cruzar y estábamos un poco desencontrados. Estábamos desencontrados, pero bueno, acá Sí. estamos. Un placer por fin coincidir. Contanos un poco, Gabriela, para los que no te conocen, un poco cómo llegaste. ¿Sos nutricionista? ¿Vivís en Obvio, Argentina? sí. Sí. ¿Y cómo llegaste al approach, al enfoque que tenés hoy en día con respecto a la nutrición? Bien, cuando terminé la carrera, la terminé creyendo que no la iba a ejercer. Así de fácil. Es como que dije, bueno, me recibo y me pongo a hacer otra cosa, no sé. Eh, Estaba muy desencontrada respecto a los conceptos que manejaban en la universidad y los que yo fui creando a medida que iba haciendo las prácticas y demás. Entonces, cuando terminé, dije, pero tengo que desaprender todo, aprender de nuevo y ver, salir como de lo que me recomendaban, salir de las guías oficiales, y era como mucho. Entonces dije, no, no, tengo que ir por otro lado. Me dediqué a trabajar en servicio de la alimentación, en sanatorios, en comedores, y ahí me puse a buscar gente que más o menos coincidía, que tenía la misma idea que yo. Empecé a hacer cursos de sobrepeso y obesidad con otro enfoque, y ahí fui conociendo gente que estaba en lo mismo que yo. De repente me encontré con un montón de gente que estaba en lo mismo, y ahí arranqué, decidí abrir la página de Instagram, ir subiendo esa información que era como totalmente distinta a lo que se veía por lo menos acá en nutrición. Hay cosas que son como completamente opuestas, y bueno, y como que fui encontrando gente que pensaba lo mismo, que tenía la misma idea, y ahí arranqué. Por suerte pude armar redes con otros profesionales, médicos y demás, así que así fui formando grupos de trabajo. Ahora tengo uno acá en Argentina, con una doctora que es médico nutricional, y otro en Uruguay, así que trabajamos para todos lados, y trabajo de forma particular, ¿no? En consultorio, tanto online como presencial. Excelente, al final te resultó entonces un poco el desencontrarte un poco con la propia carrera, te resultó bastante bien. Capaz que Sí, experimentar eso y ver otras cosas en primer plano y contactarte con otros profesionales te sirvió muchísimo. Tu página de Instagram es un éxito hoy en día, así que el camino llegó a buen el puerto. camino llegó, claro, pero la idea siempre fue esa, formar redes que a uno también le dieran la seguridad y la contención, de no estar diciendo algo totalmente controversial y encontrarse solo, ¿no? Entonces como que, bueno, listo, yo opino esto, pero hay un montón de gente que tiene la misma idea que yo, hay evidencia que sostiene lo que yo opino, entonces, bueno, vamos por acá. Sí, no es fácil, me imagino los primeros que hicieron esto debe haber No, sido no, muy no, difícil, muy difícil. sí, sí. Bueno, en toda esta investigación que uno empieza a hacer, en tu caso, obviamente mucho más formada que cualquiera de los que vamos a pie, pero uno empieza a investigar de a poquito y ir viendo conceptos, terminología diferente. Y una de las primeras cosas que a mí me fascinó bastante es cuando empecé a ver el tema de la biodisponibilidad. Sí. Porque uno por lo general cuando no sabe, repite, lee, escucha y asume cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, me dicen, vamos a poner un ejemplo, eh, para subir el hierro deberías de comer lentejas, son altas en hierro, ¿no? Y otra persona me dice, no, en realidad tenés que comer hígado, no, en realidad tenés que comer carne. Y a veces uno se fija y los gramos que tiene, o el porcentaje, perdón, en este caso hierro que tiene, y después escuchas que la biodisponibilidad no es la misma. Entonces, Ujú. me gustaría de repente empezar por preguntarte qué significa la biodisponibilidad de los nutrientes en los alimentos. Bien, es clave el concepto para mí, porque más allá de saber qué cantidad de nutrientes, es como que no se puede tomar aislado sin tener en cuenta la biodisponibilidad, que es ni más ni menos que la cantidad de ese nutriente que mi cuerpo hace útil, ¿sí? Es la cantidad que absorbe de un nutriente que yo consumo. Yo puedo consumir, como bien vos decías, hierro de origen vegetal. Tenemos dos formas químicas: hierro de origen animal, hierro de origen vegetal. Yo puedo consumir el hierro de origen vegetal, pero no sé qué tanto mi cuerpo puede absorber, no sé qué tanta biodisponibilidad tiene ese hierro en mi cuerpo. Generalmente el hierro hemínico, que es el que viene de origen animal,
tiene mayor biodisponibilidad. Mi cuerpo hace rápido algo útil de ese hierro versus el hierro no hemínico, que es el de origen vegetal, como el de las lentejas que vos mencionabas. Entonces, no basta con saber de forma teórica cuánto de cada nutriente tiene un alimento sin tener en cuenta la biodisponibilidad, la capacidad que tiene mi cuerpo de volver útil ese nutriente, de volverlo absorbible y obtener lo necesario, ¿no? El ejemplo que vos diste del hierro yo creo que es uno de los más importantes, porque se escucha mucho esto de las lentejas tienen hierro. La carne y el hígado también tienen hierro, claro, pero el de origen animal se absorbe en mayor cantidad. No quiere decir que no se pueda hacer más biodisponible, ¿no? Contamos con distintos factores que pueden ayudar a esa biodisponibilidad, como el consumo concomitante de otros alimentos, como por ejemplo alimentos que tengan o que sean fuente de vitamina C. ¿Sí? Si yo consumo el hierro no hemínico de las lentejas junto con alimentos que tengan vitamina C, estoy facilitando esa absorción. Y también hay otros alimentos que pueden inhibir esa absorción. Por ejemplo, las fuentes de calcio, ya que compiten entre sí por la absorción del hierro, los fitatos, que están presentes en las legumbres, en las semillas, ¿sí? Esos inhiben la absorción. Los taninos que están presentes en las infusiones, ¿viste? Cuando uno come y al ratito se toma el té, eso me barre toda la absorción de hierro no hemínico, ¿sí? No pasa con el hierro hemínico, que en ese caso se absorbe en mayor proporción. Y otra de las cosas que es muy importante es la cantidad de hierro que tenga esa persona en su reserva, ¿sí? A menor reserva, mayor capacidad de absorber el hierro nuevo. Entonces, para redondear es indispensable esto de, más allá de conocer de forma teórica qué cantidad de nutrientes, hay que conocer el porcentaje de biodisponibilidad de cada nutriente. Lo mismo con las proteínas, lo mismo con otras vitaminas. ¿Sí? Sí, justo te iba a preguntar eso, en el caso de otros ejemplos como proteína, calcio, vitamina D, un poco pasa lo mismo. Puedo consumir Sí, cosas que favorecen, cosas que inhiben la absorción y la calidad varía también. exacto, sí. Por ejemplo, nosotros las proteínas las imaginamos siempre como una cadena, ¿no? Y cada eslabón de esa cadena es un aminoácido. 9 de esos son esenciales. En términos nutricionales, cuando hablamos de algo esencial, nos referimos a que el cuerpo no los puede fabricar si yo no los consumo. 9 de esos aminoácidos son esenciales. En proteínas de origen animal los tenemos completos, comemos la proteína de origen animal y tenemos completos esa cadena de aminoácidos. En los alimentos de origen vegetal, no. Tenemos un grupo, de ahí viene la combinación entre cereales y legumbres. Los aminoácidos que le faltan a los cereales los tienen las legumbres, entonces por eso se decía que había que consumirlos juntos. Hoy se sabe que no es necesario en el mismo plato tener que estar combinándolos, sino que tiene que ver con el pool de aminoácidos circulantes. Pero bueno, volviendo a lo mismo, si yo leo que las legumbres tienen tanta cantidad de proteína, tengo que saber que no tiene los aminoácidos esenciales y que me hace falta completar con otro alimento. En el caso de la vitamina D, que recién la nombraste y que nosotros la obtenemos mediante la síntesis por la exposición al sol, tenemos que saber que nosotros recibimos una parte, una provitamina D a través del sol y que se necesita de una función hepática acorde y una función renal para convertirla en 25 hidroxivitamina D, 1,25 hidroxivitamina D, que esa va a ser la forma activa, con lo cual no es lo mismo lo que yo recibo del sol que lo que yo realmente voy a absorber. Si en tal caso hubiese algún defecto o algún problema o alguna patología hepática o renal, claramente esa absorción se va a ver disminuida y no voy a tener la misma cantidad de vitamina D activa que necesito, ¿sí? Lo mismo pasa cuando hay mucha masa grasa, ¿sí? Como la vitamina D es una vitamina liposoluble, que es soluble en grasa, a mayor cantidad de grasa corporal va a haber mayor acumulación en el tejido adiposo de vitamina D y menos vitamina D circulando. Entonces, son factores que se tienen en cuenta para hablar sobre esto que recién vos decías de la biodisponibilidad. No podemos no tener en cuenta todos estos factores que interfieren en la capacidad que tiene mi cuerpo de volver útil un nutriente.
Sí, muy interesante. Estar informados en eso como para no mezclar tampoco mal, porque a veces he escuchado muchas veces gente que tiene un déficit de algún tipo de nutriente y, por ejemplo, se suplementa, pero para suplementarse con eso, en la misma ingesta que hace eso, come algo que inhibe la Te absorción. inhibe Entonces, totalmente, sí, 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 pasa mucho cuando las personas dejan de consumir carne bueno, dejé de consumir carne que tenía las proteínas y el hierro y ya está, y no hice más nada. Y no, es importante informarse sobre esto, sobre todo por la proteína y el hierro de origen vegetal, ¿no? Todos estos facilitadores o inhibidores de la absorción hay que tenerlos en cuenta para prevenir un déficit, que al fin y al cabo es lo que buscamos todos con la alimentación, ¿no? Tener la mayor cantidad de nutrientes y que sean útiles, porque si los tengo y me resultan, no los puedo absorber o consumo sustancias que lo inhiben, no tiene ningún sentido. perfecto. Nosotros en los últimos podcasts nos centramos bastante, por lo general, más que nada en los primeros, en la alimentación baja en carbohidratos con enfoque en la diabetes. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando una persona no precisa, sí o sí, hacer una dieta baja en carbohidratos, pero quiere realizarla y es una persona que es vegetariana o vegana? Uh Porque -huh. como recién comentabas y hablamos de la biodisponibilidad, por lo que estamos viendo, la mayoría de los alimentos tienen menor biodisponibilidad si son de origen vegetal. Y además, según tengo entendido, hay algunos nutrientes que en el reino vegetal no existen. Uh -huh. Cobalamina, creo que vos nombraste la Claro, B12 en algún momento, sí. creatina, carnitina, taurina, creo que vitamina K, alguna Uh capaz -huh. que se me pasa o que va. ¿Cómo podemos hacer? Si hay alguien que es vegetariano, es vegano, quiere hacerlo y precisa informarse bien de cómo combinar o cómo suplementarse. Ujú. Bien, primero cabe destacar que una alimentación tanto vegana como vegetariana bien planificada no debería tener ningún tipo de déficit, siempre y cuando se tengan en cuenta todo esto que hablamos nosotros anteriormente. Se puede hacer una alimentación baja en hidratos de carbono siendo vegetariano, ¿sí? Yo creo que la base y lo primero que hay que hacer es cubrir las proteínas. Porque el resto es lo mismo que comparte tanto una alimentación omnívora como una alimentación vegetariana. La fuente de grasa, los vegetales van a ser siempre los mismos, pero primero hay que centrarnos en cubrir esas proteínas. Con el paciente vegetariano no se vuelve tan difícil, contamos con el huevo. Yo particularmente no tomo los lácteos como una fuente de proteína, me parece que hay mejores opciones. Contamos con el huevo, contamos con el tofu, que es un producto de la soja, pero que es bajo en hidratos de carbono, y donde se nos resulta como un mayor problema es cuando agregamos las legumbres. ¿Sí? Las legumbres, que son la fuente de proteína vegetal, traen consigo una carga de carbohidratos importantes que ya me deja de resultar una dieta baja en hidratos de carbono. Entonces hay que poner cabeza, armarlo bien, utilizar esa cantidad, siempre depende de qué tan baja en hidratos de carbono sea, obviamente, eh, y ver si es necesaria una suplementación proteica, muchas veces sí, porque no se llega a cubrir y porque también la alimentación se vuelve un poco monótona, ¿no? Como que no tenemos tantas fuentes para agregar, entonces, bueno, es necesaria la suplementación. La suplementación con B12, de todas formas, siempre va a ser necesaria, tanto para pacientes vegetarianos como veganos, como flexitarianos, que por ahí algún día sí, otros días no. Es necesario en ese tipo de pacientes, en pacientes que consumen antiácidos también, o que tienen algunas gastritis en formas graves, o presencia de Helicobacter pylori, también es necesaria la suplementación con B12. Estar muy atentos a síntomas como debilidad muscular, como cansancio, que tengan que ver con el déficit de vitamina B12, el descenso de peso, la pérdida del apetito, ¿sí? La pérdida de la masa magra, que nos está indicando que hay que retocar un poco las proteínas. Y en cuanto a la alimentación vegana, ya se vuelve bastante más difícil hacerla baja en hidratos de carbono. Pero bueno, la propuesta muchas veces la trae el paciente y yo quiero hacer una alimentación baja en hidratos de carbono y uno ahí tiene que ponerse a diagramar si llegamos o no, no pasarnos de carbohidratos y tener un buen aporte proteico, y en ese caso se vuelve indispensable la suplementación con proteína. Sí, porque no se llega o nos pasamos de carbohidratos. Hay cosas como
que no van. De todas formas, hay pacientes a los que sí están indicados la alimentación baja en hidratos, insulinoresistencia, diabetes, como mencionabas vos anteriormente, y hay otros que la hacen simplemente para probar, por gusto, porque les resulta cómodo, porque es una dieta para el descenso de peso también. Y bueno, y en ese caso se evaluará que no haya ningún déficit, porque si lo hay, cualquier estrategia deja de serme útil si me va a provocar un déficit. En el caso de los frutos secos y los hongos, por ejemplo, en una dieta de estas características, ¿los puedo utilizar como herramienta también? Sí, sí, se pueden utilizar. La verdad es que generalmente cuando hacemos dietas bajas en carbohidratos tenemos que aumentar otro macronutriente porque si no hay hambre. Es así, entonces al aumentar grasas, los frutos secos muchas veces nos ayudan a poder cubrir las grasas y los hongos son alimentos ricos nutricionalmente. Tienen aporte de vitamina D que habíamos hablado recién, así que se pueden incluir tanto en alimentación vegetariana como en la alimentación vegana y son buenas estrategias. Todo depende de esto que hablamos siempre, la combinación, el consumo en conjunto con otros alimentos, eso es muy importante y es necesario hacer educación alimentaria en ese aspecto. Bien, importante entonces, más allá de la alimentación baja en carbohidratos o no, informarse e investigar bastante sobre la biodisponibilidad y los nutrientes de todo lo que Total, estamos comiendo, sí, ¿no? sí. Comentaste varias veces de la vitamina D y era una de las preguntas que teníamos acá marcada. ¿Cuál es la importancia de la vitamina D? ¿Por qué la deberíamos consumir o buscar tener contacto con el sol para Bien, elevarla? la vitamina D participa en la expresión de más de 10.000 genes, ¿sí? Entonces, también interactúa en el proceso fisiológico de esos genes, con lo cual es indispensable para el funcionamiento del organismo en sí. Con lo cual dejamos de llamarla vitamina D para convertirla en una hormona, ¿sí? Porque participa en muchas regulaciones. Por ejemplo, la regulación del calcio, del fósforo y del magnesio, también en el sistema inmune, porque los genes tienen receptores de vitamina D que pueden influir de acuerdo a la cantidad de vitamina D que haya, por eso resulta tan importante. También es precursora de algunas hormonas, como la testosterona, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Puedo seguir, tenemos hasta mañana con la cantidad de funciones que tiene la vitamina D, y todo esto va a funcionar acorde si nuestros niveles de vitamina D son óptimos, ¿no? Que no son los normales, sino los óptimos. Entonces es importante asegurarnos la exposición al sol, por un lado, que contemos con todos los factores necesarios para hacer biodisponible esa vitamina D, y además el consumo de alimentos como algunos pescados, como hongos que te mencionaba recién, porque un porcentaje más pequeño lo recibimos mediante los alimentos que tienen una vía de activación similar a la de los rayos solares. Pero bueno, al participar en tantos procesos y la deficiencia de vitamina D, se considera una deficiencia grave en comparación con otras vitaminas. Entonces, eso nos habla de la importancia que tiene la vitamina D. Hay estudios recientes que también relacionan la deficiencia de vitamina D con la depresión, con la aparición de patologías autoinmunes y también ahora con el COVID, aunque es muy nuevo dentro de todo, porque bueno, el COVID nos ha sorprendido, pero hay evidencia ya bastante sólida respecto a la prevención de las formas más graves de COVID en pacientes que tenían niveles óptimos de vitamina D. De alguna manera lo contestaste, pero quería preguntarte bien, justamente, ¿es una vitamina o es una hormona? Porque siempre la escuchamos como vitamina D, yo toda la vida la escuché como Sí, vitamina D. Cuando empecé a investigar un poco, lo primero que me saltó en información es que a nivel químico es muy similar a testosterona, sí. progesterona y otras hormonas. Y nada, quería preguntarte eso, ¿es una vitamina o es una hormona? ¿Cómo le Sí, llamamos? la verdad es que nosotros la conocemos como una vitamina, pero cuando repasamos los procesos en los cuales interfiere, podría llamarse una hormona, ¿no? Funciona como un mensajero de diferentes procesos biológicos y eso ya lo convierte en una especie de hormona. Para mí está excelente llamarla como hormona D mucho más que vitamina D. Sí, sí, participa en tantos procesos y sobre todo en la modulación de los genes, con lo cual sería correcto llamarla hormona D.
¿A qué síntomas debería estar atento para saber si tengo falta de vitamina D? Y la verdad es que ahora se está dando mucho porque trabajamos muy adentro de casa, porque estamos encerrados, porque tenemos baja exposición al sol, así que se ve mucho. La realidad es que mucha gente no presenta síntomas en cuanto a la deficiencia de vitamina D y solamente en un dosaje en sangre nos damos cuenta el déficit, pero no es algo que se vaya a presentar de forma rápido. Esto quiere decir déficit de vitamina D. Más que nada hay que tenerlo en cuenta en el dosaje de vitamina en sangre. Es importante que le pidamos al profesional que nos esté atendiendo esto, poder controlarlo de esa forma, porque muchas veces es como que no, o como que se supone que en edades más grandes o mujeres menopáusicas sí o sí va a haber un déficit, pero en realidad es que de la cantidad de personas que veo diariamente, un 70% presenta déficit de vitamina D. Es mucho. Y también tener en cuenta los valores que se consideran óptimos y los valores que se consideran normales. ¿Sí? Veo mucha gente con valores de 30, por ejemplo, normales, porque está dentro de los parámetros normales, pero según las últimas investigaciones hay que tener entre 50 y 60 nanogramos por decilitro, ¿no? Que eso es muy distinto a lo que dice la parte oficial, por así decirlo. Así que nada, en un control y en un chequeo, pedirlo en el dosaje en sangre y ahí poder observar el grado de déficit. Y contame, las personas con las que trabajas vos, si vienen con un nivel bajo de vitamina D, ¿es fácil recuperar los niveles correctos? Depende de nuevo el tipo de persona y cómo sea el estado metabólico de esa persona, ¿no? Tiene que ver mucho esto, la cantidad de masa grasa que tenga esa persona, su función renal, su función hepática, pero resulta fácil, ¿no? Resulta de la toma de una suplementación, además siempre le recomendamos al paciente la exposición al sol, eso desde ya, así que resulta fácil, no requiere de algo trabajoso más que la receta, la suplementación y el consumo. Sí, es muy importante también decirle al paciente que todo esto se acompaña en el margen de una alimentación adecuada, de una vida adecuada, equilibrada, un estilo de vida saludable, la exposición al sol, el contacto con la naturaleza, que también son cosas necesarias, pero resulta dentro de todo fácil. La suplementación, la toma y los valores mejoran, sí. Buenísimo. Ahora estamos en una etapa o en un momento donde todo es marketing, todo es consumismo, y no importa la dieta que uno elija o decida seguir, te lo venden como que es lo mejor. Entonces, tenés todo tipo de comidas, desde comida vegana que se vende como sana, que es claramente ultraprocesada, comida keto que se vende como sana, que es claramente ultraprocesada, y etcétera. Y ahora hay como un boom o un auge del gluten free. Yo Ujú. quería preguntarte, para una persona que no tiene celiaquía, ¿qué tan importante es eliminar el gluten en su vida? Bien, acá quizás nos convenga hacer una distinción respecto a los productos gluten free. Por un lado, un paciente con celiaquía que tiene y debe eliminar el gluten de su alimentación. Y por otro lado, alguien que escuchó por ahí que si dejaba el gluten pasaba esto y pasaba lo otro y decide ir por el camino del reemplazo, ¿no? Que es el que tantos problemas nos ha traído. Primero, entender que un ultraprocesado gluten free no es saludable, es un ultraprocesado gluten free. Generalmente la industria lo que hace es reemplazar esa harina de trigo por harinas refinadas como féculas, almidones, que tienen alto índice glucémico, que son pobres nutricionalmente, con lo cual no ofrecen beneficio alguno. Con lo cual decimos que el reemplazo no nos estaría sirviendo una vez más. Yéndonos y teniendo esto bien en claro, hablamos de eliminar el gluten de la dieta, ¿sí? A mí me parece que si sos celíaco, lo tenés que eliminar. Si te causa malestar, lo tenés que eliminar. Y si no tenés ninguno de estos problemas, al menos disminuir el consumo, ¿sí? Nosotros tenemos una dieta tradicional que incluye gluten en todas las comidas. Desayunamos tostaditas con queso, almorzamos unas milanesas, merendamos otras tostadas y cenamos una tarta o unas pastas, ¿sí? Incluimos gluten en todas nuestras comidas. ¿Qué es lo que pasa con el gluten? El gluten produce en el intestino acelera la producción de una proteína que se llama sonulina, ¿sí? Y es la encargada de regular la permeabilidad intestinal, ¿sí? ¿Qué es la permeabilidad intestinal? El doctor Jaramillo lo explica muy claro como con un colador.
nosotros queremos tomar un jugo de naranja, ponemos un colador y en ese colador va a quedar la pulpa y va a pasar lo que realmente me sirve. En el intestino pasa lo mismo, hay algunas células intestinales que regulan ese paso y dejan pasar al intestino solamente las cosas que no son útiles. La sonulina debilita esas paredes que están en el intestino, permitiendo el paso de sustancias que no son útiles y que pueden resultar dañinas para nosotros. Eso se conoce como permeabilidad intestinal y es producido por un consumo aumentado de gluten y por la superproducción de sonulina que produce el gluten en el intestino. Con lo cual, disminuirlo o hacer una dieta gluten free podría ser beneficioso para aquellos que sienten inflamación, distensión, malestar, porque mucha gente también lo normaliza. Como si yo como esto y me cae mal. No, pero no tiene que caerte mal nada. Y no, pero no soy celíaco. Claro, no importa que no sea celíaco o no. Eso no debería pasar. Con lo cual yo creo que disminuir el consumo, porque además tampoco me está ofreciendo algo que no me ofrezcan otros nutrientes. Eso desde ya. Con lo cual podría resultar beneficioso y hasta útil. Obviamente no es lo mismo hacer 1.000.000 de comidas en el día, todas con gluten, que consumir gluten esporádicamente. Y también súper importante distinguir que el pan que comían nuestros abuelos no es el mismo que tenemos nosotros ahora. Entonces, si tengo que hacer una recomendación para quienes consuman productos que provengan del trigo, como el pan, que sean de fermentación larga, masa madre, integrales en lo posible, y no en absolutamente todas las comidas que vaya a realizar. Y también para aquel que tiene distensión, inflamación y demás, tener en cuenta la eliminación del gluten como una posible solución. Ya que para redondear ahí un poquito esa idea, distensión e inflamación abdominal es una de las formas que me puedo dar cuenta si soy sensible al gluten, aunque yo no sea una persona Exacto. que tenga celiaquía. ¿Correcto? Total, sí, sí. Y el malestar, el terminar de comer y estar inflamado, o el levantarse y estar desinflamado y comer algo chiquitito e inflamarse, eso no se puede normalizar. No es normal que eso nos pase, entonces habría que revisar el estado de la microbiota, el estado de también la cantidad de alimentos que pueden resultar inflamatorios, como los lácteos, como el gluten, y además probar hacer una eliminación del gluten de la dieta y comparar la sintomatología, que ahí suele estar como la clave, ¿no? No, pero ¿qué pasó? En esta semana no tuve nada y ¿qué dejaste? Entonces ahí se encuentra la respuesta más rápida. Sí, y la energía también, ¿no? A veces la gente termina de comer y enseguida el famoso bajón de la comida. Terminé de comer y quiero tirarme a Total, dormir una siesta, aunque sean 20 minutos. Y lo normalizamos, lo naturalizamos también y tal vez total. no sea lo que tenemos que naturalizar. Capaz que podamos comer y seguir con nuestro día sin ningún tipo de problema ni bajón energético, ¿no? Sí, yo les digo mucho a las personas que atiendo que nosotros somos los encargados de decirle al cuerpo qué queremos que haga. Si yo como ciertas comidas de mala calidad nutricional, le estoy pidiendo al cuerpo que cuando termine quiero dormir la siesta. Y también le estoy diciendo al cuerpo con algunas determinadas comidas que cuando termine de comer quiero seguir teniendo energía porque me falta el resto del día. Entonces a eso nos referimos cuando decimos que la comida es información. No es solo me como el pan porque me gusta y me parece riquísimo, sino también ver qué hace mi cuerpo después con eso. Eh, entonces, nada, basar en cómo me quiero sentir. ¿Quiero tener energía todo el día o quiero estar quejándome todo el día porque estoy cansado? Y basta con que se aplique y se pruebe. Es así, como un día hago como una alimentación más antiinflamatoria, tengo otra energía, tengo como otra motivación también, porque uno se siente como pesado, con sueño, también la inflamación abdominal es molesta, la distensión, estás trabajando, tenés que trabajar, entonces yo creo que no nos dimos cuenta todavía que nosotros tenemos con las elecciones alimentarias la posibilidad de decirle al cuerpo que queremos que haga. Sí, a veces las personas lo naturalizan tanto que no entienden que es posible. Y Total, es difícil un poco salir de ese círculo vicioso, ¿no? sí, Em, Supongamos que nosotros dos tenemos dietas de 2.500 kilocalorías diarias, ¿sí? sí, Pero yo decido comer esas 2.500 kilocalorías en procesados y ultraprocesados
y vos elegís comer en la mayor cantidad de alimentos con una buena densidad en nutrientes. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Todas las kilocalorías son iguales? ¿Es lo mismo? No, a ver, el doctor Jason Fung dice, sí, una caloría es una caloría independientemente de dónde venga, eso ya lo sabemos porque es como una redundancia decirlo, pero nuestro cuerpo no reacciona igual a las calorías recibidas de una manzana que las calorías recibidas de una gaseosa, ¿sí? Primero que nuestro cuerpo no tiene sensor de calorías, no sabe lo que son. Nuestro cuerpo recibe alimentos y nutrientes que demandan diferentes respuestas, respuestas hormonales y respuestas de todo lo que tenga que ver con lo fisiológico. Desde ese punto de vista es que ya no podemos decir que las calorías de un producto son las mismas que las calorías de un alimento, ¿sí? Si yo consumo un alimento de 100 calorías que tiene fibra, que tiene vitaminas y que yo cuando termine voy a tener energía, no es lo mismo que pasa con 100 calorías de una golosina que no me aporta nada nutricionalmente y que probablemente aumente mi antojo por seguir comiendo esa golosina, no tiene fibra, no tiene nutrientes, no tiene fitonutrientes y tiene las mismas calorías. Desde ese momento yo creo que hablar de calorías queda como totalmente obsoleto porque está a la vista, ¿sí? Solemos basar la alimentación en calorías, la vieja escuela y lo que yo aprendí y lo que la facultad me inculcó fue eso, ¿no? Como todo tiene que ver con un equilibrio de calorías. Claro, pero en el medio hay algo, que es una regulación hormonal, que es un organismo funcionante y deja de tener importancia las calorías. Aún se sigue usando. Para muchos profesionales basan la alimentación en esto, pero no. Lo primero que hay que explicarle a la gente es que no, y la idea es que no hagan la prueba, pero una alimentación de 2.000 calorías basada en ultraprocesados y una alimentación de 2.000 calorías basada en comida real no van a ser lo mismo en absoluto, en absoluto. Y con lo que tenga que ver con lo que me pase después de consumir esas 2.000 calorías, ¿no? Los niveles de insulina, la sensación de hambre, la sensación de cansancio, la saciedad, así que no, yo creo que si hay que remarcar algo y alejar a la gente de eso, es específicamente de la calorexia, como llaman algunos. Otra de las formas es visual, digamos, pero de darte cuenta, sin estudios de laboratorio, por así decirlo, es la composición corporal de la persona. Porque si yo consumo 2.500 kilocalorías en ultraprocesados y vos no, y los dos entrenamos de la misma manera, por así decirlo, los resultados en 6 meses, un año, 2 años, 5 años, 10 años, posiblemente sean muy diferentes. Sí, total. Y además, en el ejemplo que también es bastante gráfico, el consumo de un producto alto en azúcar versus un producto alto en grasas. Uno me va a demandar una respuesta insulínica y que en un consumo sostenido va a provocar que disminuya la oxidación de grasa la insulina es una hormona anabólica, va a provocar la acumulación de grasa y la otra no me va a hacer mover la insulina. Con lo cual, ambas pueden tener las mismas calorías, tienen distinto origen, distinta matriz nutricional y son diferentes respuestas, aún teniendo las mismas calorías. Es así. Por eso las dietas altas en carbohidratos, bajas en grasa, versus las dietas bajas en carbohidratos, altas en grasa, tienen tanta diferencia en términos de cuando uno después compara un laboratorio y ve la glucosa, la glucemia, la insulina basal, hay mucha diferencia. Excelente, buenísimo para tener en cuenta todos. Nombramos un montón de veces los ultraprocesados. Lo hicimos Sí, también en la charla con Esteban, el doctor Esteban Larronde, que lo conoces muy bien. Un saludo, Esteban, un grande. Eh, pero nos preguntábamos o considerábamos que tenemos que volver un pasito para atrás. Y vamos a ver ujú. cómo podemos definir a los ultraprocesados. ¿Cómo me doy cuenta yo qué es un ultraprocesado y qué no? Bien. Primero, en términos conceptuales, un ultraprocesado es una formulación industrial. Es algo que si yo quisiera hacer en mi casa y en mi cocina, no puedo. No lo puedo crear desde esa forma. Se caracterizan por tener agregados de estimulantes del sabor, conservantes, colorantes, saborizantes, y son pobres en un alimento real en sí. ¿Sí? Tienen más de 5 ingredientes, basta con leer la etiqueta de un paquete de galletitas, con eso nos alcanza.
no conservan nada de un alimento real. Yo siempre les doy el mismo ejemplo que es el del tomate. El tomate es un alimento real, es materia prima, es un ingrediente en sí mismo. Si yo voy a cocinar, uso tomate, no fabrico un tomate, ¿sí? Después tenemos un procesado que podría ser ese mismo tomate procesado hecho salsa. La modificación es física, lo procesé, pero es el mismo tomate. Y después, en última instancia, tenemos un ketchup, que tiene la foto de un tomate, tiene el color del tomate, tiene el olor del tomate, el sabor del tomate, pero no tiene tomate. Ese es un ultraprocesado, no tiene nada de un alimento real y es básicamente una formulación industrial. Si yo lo quiero replicar en mi casa, se me complica tengo que agregar esa lista de ingredientes, tengo que tener un laboratorio para poder armarlo en mi casa con todo, obviamente puedo hacer una versión más saludable, pero ese producto propiamente dicho, no. Y es importante, y aprovecho para mencionarlo acá, que nosotros como profesionales entendamos la diferencia entre un alimento y un producto, ¿sí? Cuando dicen no hay alimentos buenos o malos, hay alimentos buenos y hay productos malos. Pero es importante hacer una distinción. Cuando comparamos las calorías de una palta versus las calorías de una golosina, no tiene sentido la comparación. Uno es un alimento y otro un producto. Puedo comparar la palta con los frutos secos, son dos alimentos, pero no puedo hacer una comparación entre una mandarina y un chupetín. Sería como ilógico hacerlo, porque estamos mezclando diferentes naturalezas de alimentos. Uno es un alimento y el otro es un producto. Un ejemplo que utilizo y me gusta mucho es lo que podés visualizar de primer origen y lo que no. Si Uh yo -huh. te digo una banana, un pescado, una zanahoria, un tomate, como decías vos, ahora te digo una galletita, no me gustaría nombrar ninguna marca, pero te digo una galletita o te digo ketchup, algunos los puedo visualizar de primer origen. ¿Sí? La Claro. zanahoria, yo la puedo visualizar muy bien, un pescado, yo lo visualizo. Ahora, cuando tengo que visualizar ketchup, no, ¿sí? No, no Claro. se me ocurre un refresco también con muchos colorantes y gustos diferentes. No, no puedo visualizar de dónde proviene. Es como un Ujú. conjunto de cosas que ni siquiera sé qué son. Incluso Total. leyendo los ingredientes, no sé qué son la mayoría. No, claro, sí. Y otra característica también importante es que a uno lo puedo dejar afuera de la heladera y se va a poner feo al segundo día y otro lo puedo tener un mes afuera de la heladera y no va a pasar nada. Eso me da la pauta de que tiene una cantidad importante de conservantes. Dice Soledad Barruta, hay que confiar en los hongos. Si tiene hongos es que es un alimento natural y que está cumpliendo su ciclo de vida natural. Ahora, el ketchup lo puedo dejar cortadito al costado, 3 meses en la heladera, va a seguir teniendo el mismo sabor, ni un honguito, ni nada. Y eso tiene que ver con la cantidad de cosas que se le agregan a esos productos. Y también preguntarnos el precio, ¿no? De esos productos. Muchas veces vemos que, pero comer bien, comer comida real es muy caro y comer lo otro es más barato. Primero hay que preguntarnos por qué será barato comer todo eso y también priorizar la salud, ¿no? Cuando uno va a elige, a veces escuchamos que nos dicen, al final no se puede comer nada, pero no se puede comer nada. No, no, se pueden comer alimentos. Evita lo que más puedas estos productos que son insanos y que además representan un riesgo que no es inmediato, que no es visible. Entonces ahí reviste un peligro bastante grande, ¿sí? No es que yo como ketchup y me duele el brazo. No, voy a comer ketchup durante todo un año y después cuando recién decida hacerme un laboratorio y tenga un parámetro alterado, estoy a un pasito de alguna enfermedad crónica no transmisible. Y ahí se encienden las alarmas. Ahí uno dice hay que dejar de comerlo. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que preocuparnos de la prevención. ¿Para qué voy a hacer llegar a ese paso cuando puedo decirte hoy que es un alimento que tiene la capacidad de enfermarte? Entonces es importante tener en cuenta eso. No es un capricho, no es que queremos vivir como en el paleolítico y cazar y demás, sino que queremos prevenir enfermedades y hay evidencia científica sólida que demuestra la relación de los ultraprocesados con las enfermedades crónicas no transmisibles. Con lo cual nuestro trabajo es hoy, ahora, y es el de la prevención. No los consumamos o cuanto menos, mejor. Al final los que sufren más son las personas de bajos recursos, por un tema económico a Sí, veces, porque los sí, ultraprocesados terminan siendo más baratos, como comentabas vos, y al final siempre alguien estás castigando, digamos, y es como si fuera una competencia entre comida real y ultraprocesados, y como decías vos,
solo por recomendar comida real, al final sos un loco, o no, al final no se puede comer nada, y simplemente estás diciendo, alimentate y nutrite con lo que se te dio por naturaleza para Por consumir. naturaleza, exacto, sí, y es, digamos, como se alimentaron nuestros antepasados y nos muestra la parte más segura de supervivencia que tuvimos. Comer eso, las enfermedades crónicas no transmisibles, vinieron cuando empezaron a fabricar estos alimentos, estos productos y estas mezclas de ingredientes raros que no podemos replicar en la cocina. Y siempre remarco también esto de no sé, los municipios, los hospitales, las escuelas, son lugares en donde se puede trabajar con comida real y se elige trabajar con ultraprocesados. Vos vas a un hospital y lo que te sirven son ultraprocesados. Si se hace una donación, es de ultraprocesados. Quizás tenga que ver con educación alimentaria de quien está detrás, que si se pone a sacar bien las cuentas, de seguro le resulta más barato otro tipo de alimento y no eso, pero bueno, es algo en lo que se está trabajando todavía. Hace muy poco hicimos un taller de alimentación y lo recaudado lo usamos, mi compañera y yo, en la compra de alimentos reales para donar. Lo que queremos mostrar es que es necesario que eso que yo en mi casa no elijo para mi familia, tampoco es lo que yo debería elegir para la familia de otros, desde ya que todo se hace en buena fe y desde la solidaridad, pero es importante resaltar que lo que yo dono también tiene que ser de buena calidad nutricional. Así que nos comprometimos a hacer una donación de alimentos reales y demostrarlos para concientizar esto, ¿no? De que a aquellas personas de bajos recursos o que quizás no tengan tanto acceso también puedan comer alimentos y no productos. Sí, me gustaría agregar también el factor cultural, ¿no? Cómo hoy en día se asocia mucho el amor y la felicidad con la ingesta de comida de ultraprocesados, procesados o cualquier alimento que sea extremadamente bajo en nutrientes. Sí, Hoy en total. día nos juntamos a ver un partido de fútbol con amigos y para honrar el movimiento deportivo que yo estoy viendo, hago una picadita y me tomo una cerveza y es el cumpleaños de algún hijo tuyo y fiesta McDonald's. Entonces, Sí, como que se asocia mucho a todos los eventos, Navidad, Reyes Magos, fin de año, tu cumpleaños, te pones a sumar y siempre de alguna manera se asocia la felicidad con el exceso en consumo. sí. Y la realidad es que, recién nombrabas a nuestros ancestros, por ejemplo, si vos vas a la parte más ancestral, si bien hacían un festín de comida, ese festín que se daba cuando se daba, eran comida real, Claro, no total, era sí, papas chips y claro. azúcar. Sí, y hace poco hice un post de comida divertida y aburrida, porque la gente tiende mucho a relacionar un tipo de comida con un festejo. Si yo voy a un festejo, que es un momento en el que yo estoy feliz y contenta, tengo que comer comida divertida. Y la comida no es divertida o aburrida. Es sabrosa, es vistosa, es gustosa. Yo estoy aburrido o divertido y relaciono y hago una construcción mental de ese momento con esa comida. Y la industria alimentaria lo sabe. Por eso es el sentir el sabor de vivir y el sabor del encuentro y destapar felicidad. Todo hace referencia a una construcción y un momento mental de felicidad nuestro en comparación inmediata con ese alimento. ¿No? Como la cerveza, el partido y el festejo. Viene todo de la mano. Entonces, como que uno termina relacionando la alimentación con eso, y si vos en el cumpleaños no pusiste la comida de cumpleaños, ¿cómo que no pusiste la comida de cumpleaños? Puso frutas en el cumpleaños, está loca. En el cumpleaños se comen snacks y en casa se come fruta, porque el cumpleaños es divertido y mi casa es aburrida. Entonces, muchas veces inconscientemente hacemos ese paralelismo constante. Por eso siempre les digo que es importante tener en cuenta el mensaje que le damos a los más chicos. Si vos te portás bien, yo te llevo a comer a tal lado. Y eso es lo mismo que les pasa a los adultos. Trabajé todo el día, me lo merezco. Así que como comida que me enferma porque me lo merezco. Y si me siento mal, voy a comer comida porque estoy enojada conmigo. Así que también voy a comer comida que me haga mal.
Entonces, esa carga la tenemos nosotros los adultos y muchas veces es inculcado desde nuestra niñez. Entonces hay que cuidar las formas en las que hoy no hay postre, hoy hay postre, y de utilización de la comida como premio, castigo, diversión, enojo. Es muy importante trabajarlo en los más chicos para no terminar que estén viendo a algún mundial con la cerveza y con todo. Que al fin y al cabo tampoco es que esté mal que uno lo haga de vez en cuando si tiene una vida activa y si tiene una vida saludable. Pero dentro de nuestra construcción mental hay que alejarlo, hay que dejar de pensar a la comida como es una cosa o es la otra. Sí, por supuesto que no se trata de demonizar, pero sí de no naturalizar. Exacto, No puede sí, ser que en un evento familiar la simple sugerencia de, bueno, ¿por qué no cenamos un salmón con espárragos y puré de calabaza? claro, No, estás loco, claro, lo que vos decías, vamos a hacerlo más divertido, vamos a hacerlo un helado de claro. postre, y no nos damos cuenta de qué tan adictos somos a la comida, que lo naturalizamos y como vos decías, lo justificamos por todo, estoy mal, entonces me lo merezco porque estoy mal. Hoy, no sé, me fue muy bien, cerré un buen negocio, me fue bien en la vida, para celebrar también como mal. Claro. Y es como que siempre buscamos una estrategia para justificar el hecho de que comer en ese momento, sin tomar en cuenta absolutamente nada de si es nutriente, si es biodisponible para mí, si me sirve para algo, simplemente porque sí, estamos Sí, naturalizando eso. sí, y las marcas lo utilizan. Si prestamos atención a las publicidades, se basan en eso, en mostrar cómo alguien está deprimido y come un chocolate, en mostrar que están en una fiesta comiendo, incluso las salchichas, que ahora tienen vegetales, también muestran eso. Mira, es una salchicha que es re divertida y ahora también vas a poder agregar el brócoli, que era un embole, dentro de un alimento que era divertido y ahora resulta divertido. No debe tener nada de brócoli, pero bueno, esas ideas mentales se van construyendo desde esa forma. Las gaseosas son súper divertidas y el agua es aburrida. Sí, Y el placer, ¿no? Juegan con el sistema de recompensa, porque en los sí, comerciales, o muchas veces lo ves, come una barra de chocolate con todo el azúcar del mundo y la cara de placer inmediata, ¿no? claro, Cómo buscan asociar el sistema de recompensa y sí, el pico de dopamina con la comida ultraprocesada, muy alta en azúcar y demás. sí, Y es el caballito de batalla el placer. Yo les digo que siempre la porción justa de una marca muy conocida utiliza el placer, es tu cuotita de placer diario. Están utilizando el placer que hace muchísimos años veíamos publicidades de médicos hablando de placer mientras se fumaban un cigarrillo y ahora nos parecería terrible ver una publicidad así. Es lo mismo que sucede con los ultraprocesados y no nos damos cuenta todavía, no hay tanta conciencia todavía, pero utilizan el placer y además otra cosa, como si fuera que el placer solamente lo vamos a tener si comemos ultraprocesado. Un embole en nuestra vida si el placer solamente lo obtenemos a través de un ultraprocesado. Y también dejando de lado lo otro, no lo vas a disfrutar con la lechuga, porque no te genera placer, porque no es divertido. Esto sí te da placer. Entonces sí, yo creo que cada cosita de estas que surgen la utiliza la industria alimentaria para ahí como caballito de batalla. sin lugar a duda, la famosa imagen del el hombre tomando whisky Claro, y en el instantáneo toma el whisky, claro, es instantáneo. sí, Eh, sí, yo siempre digo, pocas cosas me generan tanto placer como sentirme bien. Por ejemplo, para entrenar. total. Entonces, a veces en alguna noche, en algún evento, algo, ¿por qué no te pasás? ¿Por qué hoy no tomás alcohol? ¿Por qué hoy? Digo, ¿sabes por qué? Porque mañana quiero entrenar y sentirme bien. Porque eso me da mucho placer. Me da mucho placer Total. levantarme y sentir que estoy bien. Sentir que mi cuerpo responde a tope. Sentir que puedo ir a surfar si quiero, puedo ir a trotar, puedo tirarme a hacer lagartijas, sentadillas. Y ese es un placer que a veces la gente no ve, que es el placer de sentirse bien, el placer de no sentirse pesado después de comer, como decíamos Exacto. hoy, de no tener ese bajón en energía. Realmente se disfruta y es un placer y pienso que si más personas prueban, como vos decías hoy, de repente darse 20, 30, 40 días, el tiempo que sea Sí, necesario para sentirse desinflamados, para sentirse con buena energía, para sentirse bien nutridos, para sentirse un poco más fuerte, para cambiar un poco la composición corporal, van a entender que no hay nada mejor que el placer de sentirse bien. exacto. Yo lo remarco siempre cuando antes de arrancar un plan de alimentación me dicen, pero
¿qué voy a hacer cuando salga y tenga que, le digo, tu cuerpo te va a dar la información necesaria. Cuando vos te sientas bien, no hay con qué darle a eso. O sea, ni la hamburguesa más rica del mundo va a hacer que dejes de hacer lo que estás haciendo para sentirte mal, o para inflamarte, o para estar cansado otra vez. Es información que te da el cuerpo. Así como no es necesario que vos salgas y te comas siempre una ensaladita, no es verlo por arriba y elegir o la ensalada o la hamburguesa. Pensá con la información que te da el cuerpo. ¿Cómo te querés sentir? Hoy tenés ganas de sentirte comiéndote una hamburguesa, parte de la tribu que come hamburguesas y te hace sentir bien, y está bien. Pero también entendé que te vas a querer comer una ensalada porque mañana vas a querer entrenar, porque mañana vas a querer tener energía y porque te venís sintiendo tan bien que no sé si tengo ganas de agregar una hamburguesa y dejar de sentirme bien. Entonces, prestar atención. La gente a veces como que se asusta. ¿Y qué voy a hacer acá cuando pongan una pizza y yo? Sentate, pensá tranquila y tomá la decisión que te va a dar el cuerpo. No te falla seguro. Y la sensación de sentirse bien, no hay con qué darle. Y si te gana ahí la tentación, limitar al máximo posible. Porque no es lo mismo comerse un Exacto. cuadradito de pizza y después a eso sumarle un churrasco de carne con una ensalada y al otro día despertarte y sentirte relativamente bien Claro. que comerte medio metro de pizza con mozzarella. Total, yo igualmente no suelo darle indicaciones de cuánto, porque no se puede medir el cuánto. O No hay sea, forma. poner enfrente de un helado hiperpalatable, colorido, con mucho sabor, y decirle a alguien que se puede comer 2 cucharadas es una tortura. Entonces, prefiero con herramientas hacerte llegar a ese momento de la mejor manera, evitando el hambre, que estés saciado, que te sientas bien, para que cuando te enfrentes a ese alimento, a ese helado con colores y sabores, pienses y utilices ahí la información que tuviste recibiendo durante toda la semana para elegir. El cuerpo solo te lo regula. Es así, pero decirle cuántas cucharadas es como, no, es una tortura decirle a alguien, el chocolate, la Sí. mitad, con información como que uno se empodera desde otro lado y elige otro tipo de acciones. Sin duda, sí, también para otras personas hay que hacerlo un poco restrictivo, ¿no? A veces nos ponemos como que no puede ser restrictivo, no puede ser restrictivo, pero hay ciertos alimentos o cierta adicción que uno puede tener que si realmente sé que no lo puedo controlar, voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo soy alcohólico, ¿tá? Y yo sé que si me tomo un vaso de cerveza, esos son 3 litros de cerveza. Yo Claro, lo sé, lo experimenté, lo probé 1000 veces. Tal vez debería hacerlo restrictivo. sí, ¿Sí? Por lo sí, es menos que hasta tomar control de mi salud nuevamente. A veces no está mal hacerlo restrictivo. Mucha gente se tranca en que no puede ser muy restrictivo. Está bien, no hay que ser tan dogmático, tan fundamentalista, no hay que llevarlo todo al extremo, pero en algunos alimentos en particular, a veces no sé si está mal, pienso, ¿no? Hacerlo restrictivo, porque si no me puedo controlar, no me puedo controlar. es que es así, o sea, yo les digo, no, ¿conocen a alguien que haya comido y tomado sin restricción y no está enfermo? No, en algún momento restringiste el consumo de algo para no enfermarte. Entonces uno a veces lo ve como, no, porque la prohibición trae más deseo. ¿Qué hacemos con la embarazada? ¿La dejamos tomar alcohol para que no desee? ¿Dejamos al celíaco que coma gluten para que no desee? No, si le hace mal hay que restringirlo. Entonces, si yo sé que no te va a hacer mal hoy no te va a pasar nada, pero si todos los días haces un consumo de productos que no son saludables, y te vas a enfermar. Entonces, y hay productos que te generan un descontrol. Y eso también, todo lo que sea chiquito, muy dulce y muy salado, genera un descontrol. Yo les digo, traten de comer ese balde de pochoclos que se comen en el cine sentados en casa prestando atención al pochoclo. No podés comer todo ese balde. Pero en el cine termina el balde y seguimos. Entonces, eso hace perder el control de lo que estás haciendo. Y si eso te sucede en cualquier momento, deberías restringirlo, ¿sí? Me encantaron los ejemplos, buenísimos. El de la embarazada y el del pochoclo, están buenísimos. Claro. Son para utilizar. Bien, actualmente recomendás una dieta entonces low carb, keto, un poco de todo. Contame un poquito más sobre Mira, eso. yo creo que la base es la alimentación real. Esa es la base y desde ahí partimos. Para patologías metabólicas, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, dislipemia, una dieta low carb puede resultar muy beneficiosa y una dieta keto también. Si el paciente no lo requiere, no lo necesita, es una persona sana, es una persona, yo creo que con alimentación real, eh,
no igual a las dietas tradicionales, no con la distribución porcentual de macronutrientes de la dieta tradicional, eso de ningún punto de vista, quizás más cerca de una paleo podría resultar mejor porque carece de esos productos ultraprocesados que no los necesitamos, yo creo que andamos bien. No es keto para todo el mundo, no es low carb para todo el mundo es comida real, ese sí. Esa es la base. Y después de ahí tendrá que ver más con cada paciente. Tengo pacientes que son vegetarianos, no tienen ningún desorden metabólico y tienen muy buena tolerancia a legumbres y a granos y demás. Ese paciente hay que asegurarnos que cubra todo. Tengo otros pacientes que tienen un desorden metabólico importante, glucemias alteradas, insulina en sangre elevada, a ellos les vendría mejor una dieta baja en hidratos de carbono y cetogénica también, siempre de acuerdo al objetivo puntual de cada paciente. Actualmente trabajo mucho con dieta cetogénica, con baja en hidratos de carbono, con dieta paleo, también con pacientes vegetarianos, haciendo una reducción de hidratos de carbono, porque lo tradicional nos dice que es una locura, y también tratando de lograr que el paciente esté saciado, que no pase hambre, que no esté ansioso todo el día, antojado de cosas, así que se logra con una distribución equilibrada que difiere mucho de las dietas hipocalóricas que hemos visto. Fundamental, comida real y no pasar hambre, entonces. Sí, Son dos puntos bastante fuertes. no se puede sostener de otra forma. Justo te iba a hacer énfasis en eso. A veces también un poco apuntar a la población general, ¿no? Eh, Cuando uno a veces dice una dieta keto, low carb, incluso que no es lo mismo, eh, para la mayoría de las personas es muy difícil sostener. Entonces, Sí. algo como comida real puede llegar a ser mucho más simple de sostener con resultados de excelencia. Sí, totalmente, sí, sí, ni hablar. Y siempre acorde a la distribución de los nutrientes, que es lo que van a colaborar con esto de la saciedad. Las dietas hipocalóricas, pobre en nutrientes, me van a tener un beneficio, un descenso de peso, sí, rapidísimo, perfecto. ¿A costa de qué? A costa de que no aprendí nada y a costa de que estuve pasando hambre y cuando se me presentó un alimento que era distinto al de mi dieta, volvía a hacer un desorden. Versus una dieta por ahí baja en hidratos o keto, que son dietas altas en proteínas y en grasas que aumentan la saciedad, con el mismo resultado, con mejores resultados metabólicos y se puede sostener a largo plazo. Sí, también hay que ver qué tan baja en hidratos de carbono puede hacer, con una restricción un poquito más bajo del 60% que ofrecen las dietas tradicionales, una reducción de hidratos de carbono, un aumento de las grasas, porque toda la culpa la tienen las grasas, ya alcanzamos como una alimentación te mantiene saciado, que evita carencias y que te permite tener un estado metabólico saludable y correcto. Bien, bien, me gustó entonces. Em, ¿Te pasa de encontrar resistencia de parte de tus colegas cuando recomendás este tipo de dietas? Sí, mucha resistencia. Eh, yo a veces lo analizo y lo trato de pensar con mi yo de algunos años, a ver cuál es el motivo de la resistencia a la comida real. Porque podemos entender que haya gente que considere la dieta cetogénica lo peor que nos puede pasar en la vida, sí, pero tiene que ver con una cuestión de metodología de trabajo y con qué se crea que es mejor o peor. Pero encontrar profesionales que prefieran una alimentación que contenga ultraprocesados versus una alimentación real escapa de todas mis opiniones y de mis ideas. No lo puedo entender, entonces lo analizo y pienso que quizás, en primer lugar, tenga que ver con el miedo al cambio. Esto que yo te decía, salir de mi zona de confort, salir de tener el apoyo de las guías oficiales, de las sociedades de nutrición, y decir, bueno, pero esta gente que sabe un montón, que me enseñó, que me formó, que forma a otros, opina tan distinto, entonces yo debo estar haciendo las cosas mal. Pero si me quedo con esto, estoy más cómoda. No me cuestiono, me dijeron que esto era así, yo sigo para adelante porque tengo el aval de todo esto. Entonces, hay profesionales que no lo hacen por eso. Bueno, esto, me dijeron que esto estaba bien. Y del otro lado, los conflictos de interés, que no podemos
olvidarnos, ¿no? Si a mí me llena la cuenta bancaria una empresa de yogures, yo no puedo salir a decir que hay más calcio en el tallo de brócoli que en el yogur, porque voy a tener problemas. Entonces, que dentro de todo tendrán que ver con algo económico, pero la importancia de declarar los conflictos de interés, ¿no? De presentarse frente a la gente y a quien sea diciendo, mis conflictos de interés son estos. Entonces, que la gente sepa para qué lado va a estar sesgada la información que yo dé. Entonces, yo creo que hay un poco del miedo de salir de lo que es normal y de lo que me enseñaron, y por otro lado el conflicto de interés. Yo creo que ahí hay como que se mezclan algunas cosas para provocar tanta discrepancia entre profesionales que estudiaron la misma carrera. Calculo debe pasar en medicina y en otras, carreras, pero bueno, en nutrición es terrible. Es como una paciente me dijo, yo fui a un nutricionista y vos me dijiste esto, y la otra me dijo exactamente todo al revés. Y bueno, yo trato de explicar el porqué de lo que estoy diciendo. La otra persona también tendrá su justificación y es lógica, porque todos podemos tener opiniones diferentes, pero hay que ver en qué se basa cada opinión. El objetivo primario de este podcast siempre fue con la idea de que hay que plantar una semilla en las personas para que investiguen. No es lo que yo Exacto, digo, no es lo que Gaby total. dice, no es lo que Esteban dice, es informate, estudialo y saca tus propias conclusiones. Todos tenemos básicamente la obligación de informarnos y dar nuestra opinión. Exacto, y además es como cuando éramos chicos que preguntábamos a todo por qué. Es indispensable preguntar por qué. Y por eso cuando hago una recomendación nutricional me veo en la obligación de explicarle por qué. Yo necesito que vos limites el gluten y te voy a explicar por qué. O sea, no quiero que tomes que yo te dije que elimines el gluten porque a mí se me ocurrió. No, no, esto tiene una justificación y es esta, y es importante que el paciente lo sepa, tanto de lo que digo yo como de lo que dice cualquiera. Hay que cuestionarse qué es, quién lo dice, en nombre de quién lo dice, porque ahí es cuando vemos los conflictos de interés más a flor de piel. Pero me está diciendo que al final tomar gaseosa no era tan malo. ¿Y quién lo dice? Y este nutricionista. Ajá, y lee abajo quién financió la investigación de este nutricionista. Ah, la misma empresa de esto. Ah, entonces no debe estar bien. Y eso es importante enseñárselo a la gente. Aunque no tenga conflictos de interés también. Ponele que no los tenga. ¿Y por qué estás diciendo que al final tomar gaseosa no era tan malo? ¿En qué te basaste? Y es importante. A veces la gente como que no, ¿cómo le voy a preguntar eso al médico? Sí, tenés que preguntarle. Está tu salud de por medio. Preguntarle por qué, de dónde salió, de dónde lo sacó. Es indispensable el cuestionamiento. Sí. Y con respecto a nosotros profesionales y la resistencia, hemos estado hablando con médicos, nutricionistas de todas partes del mundo. Y los primeros podcasts fueron con personas que ahora viven en Inglaterra, pero que estudiaron en Ajá. España también. Estuvimos hablando también con Mariela Glant, que vive en Israel, pero estudió y Ujú. trabajó en Estados Unidos. Y todos fuera de cámaras nos dicen lo mismo, y es que hay una ola de profesionales que están a full con la comida real y también con low carb, que ya es infrenable, ya no hay forma de frenarlos. Ya se están juntando. En Inglaterra nos contaban, por ejemplo, Eva Clemente y Raquel Delgado nos contaban de que es un grupo de profesionales, que son más de 200 personas que se juntaron y todos están empujando juntos, que es algo Claro. que rara vez pasa, porque en general choques de egos y conflictos entre opiniones y demás no se llega mucho, pero ellos lograron juntarse. Y no solo ahí. Diet Doctor es un podcast que Sí. seguro está familiarizada. Es impresionante, semana a semana hay más profesionales y cardiólogos, endocrinólogos, nefrólogos, nutricionistas, médicos de familia. Es impresionante la cantidad de profesionales, ya es una ola que es difícil, va a ser difícil, yo pienso, ver dentro de 5 o 10 años una nutricionista mandando algo con colorantes y azúcar al extremo para un desayuno. Sí, total. Ojalá así sea. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que hay, bueno, Esteban es parte del grupo, pero hay médicos, cardiólogos, ginecólogos, psicólogos, profes de actividad física,
todos los profesionales, el grupo se llama Real Food, así que te podrás imaginar de qué se habla en el grupo, y yo no puedo creer porque también estoy en contacto con, no sé, una psiquiatra que vive en España, en un pueblito, un gastroenterólogo que vive en México, una nutri que vive en Perú, y todos nos conectamos porque tenemos la idea de lo mismo. Y dentro de ese mismo grupo hay personas que comen de todo, hay personas que son veganas, pero la base vuelve lo mismo, es la alimentación real. A veces cuando leo que hay peleas entre carnívoros, veganos, keto y no sé qué, digo, pero estamos perdiendo el foco. O sea, vamos todos por acá tratando de separarnos de la nutrición tradicional y después nos dividimos entre sin carne, con carne. Creo que es como una pérdida de tiempo empezar peleando por ahí, porque acá, por lo menos en Argentina, nosotros tenemos como los nombres más conocidos de la nutrición, es todo lo opuesto. Entonces tenemos que trabajar mucho con esa gente que tiene mucha voz, que tiene mucha exposición, versus nosotros que no tenemos conflictos de interés, que queremos que la gente coma comida real, que no nos banca nadie, porque la verdad es que no tenemos a alguien que nos esté bancando para hacer videos, para hacer publicidad y demás. Así que yo creo que la unión hace la fuerza, como dicen. Y sin lugar a dudas, lo que todas esas dietas tienen en común es la comida real. Sí, Como vos total, decís, total. después se puede optimizar para aquí y para allá, pero todas tienen una sola cosa en común y eso es innegable y es promueven la comida real. Por eso Claro, incluso pienso que si vos hacías una dieta estándar, tradicional, elijas la dieta que elijas, va a ser mejor que la dieta estándar en términos generales. total. Como decíamos recién, siempre vas a poder después optimizar y ver si falta una cosa, si falta la otra, si falta algo de proteína, si no, si la energía, si... Pero en términos generales, pienso lo mismo, que estamos todos alineados y no nos damos cuenta. Y yo creo que ahora, si la suerte nos acompaña y se hace, ustedes en Uruguay ya tienen el beneficio, pero nosotros acá todavía estamos luchando por un etiquetado claro. Pero bueno, en ese caso va a quedar al descubierto lo de las dietas tradicionales. Yo no sé si va a haber profesionales que se animen a recomendar un desayuno con panes que tengan sellos de ultraprocesado, alto en grasas, alto en azúcar, alto en calorías, lo que sea, una mermelada, un queso untable. O sea, yo creo que eso también puede servir como herramientas para otros profesionales, es decir, no puedo estar recomendando un producto que tenga estos sellos de advertencia. Entonces, quizá nos ayude en ese aspecto. Yo hace poco publiqué unas asesorías para profesionales y me escribió mucha gente que tiene la intención de salir de lo establecido y tiene miedo. Entonces, como que me parece que está bueno que otros profesionales podamos hacer eso de, no pasa nada si le decís que el pan, no, que el pan ese integral no es integral. Le enseñás esto y le decís esto y yo creo que es importante lo de las redes y también la militancia del etiquetado, porque la verdad es que es algo que hoy en día la gente sabe de qué le estamos hablando, sabe que son los sellos negros, saben por qué peleamos por eso, es importante, sí, sí. Claro, está bueno eso que decís, además de los profesionales sintiéndose cómodos diciendo que no a ciertas cosas, porque muchas veces te pasa cuando hablas con alguien que no le interesa, no se informa, no estudia sobre el tema ni nada, es, yo hace 4 años una vez fui nutricionista y me mandó, no sé, este yogur lleno de colorante y azúcar y etcétera, y, y por algo es, ¿no? Entonces, creo que esta ola de profesionales, como hablábamos recién, que va a ir empujando de a poquito, Mm, va a hacer que también esos propios profesionales empiecen a cuestionarse un poco y a decir, bueno, no, no es claro, por acá el total. camino. Porque ya demasiado confundidos estamos los que no somos profesionales en nada de esto. Porque, como vos decías recién, yo de repente voy a 3 nutricionistas, 2 me dicen, sí, sí, comete estas galletitas que no pasa nada, y me toca con Gaby Navarro y me dice, no, mirá, esto no es comida Claro. real. Entonces, sí, pero no sé, Gaby me dice que no, pero todos los nutricionistas me dicen que sí. Entonces, el hecho de que vaya aumentando la cantidad de profesionales, sin importar la especialización, que hablen de comida real y de la diferencia en kilocalorías, como decíamos hoy, que sí, una kilocaloría es una kilocaloría, pero no es lo mismo Ujú. a la hora de absorber nutrientes. eh, Me parece que está muy bueno, me parece que nos puede sacar a los demás un poco las dudas Sí, y empoderar a las personas que no están tan informadas a tomar una decisión.
Total, sí, porque no nos olvidemos que la gente está en el medio de esto, de que una me recomendó una cosa y otro yo hace poco hablaba y había hecho un post que decía, ¿quién está al revés? Si vos me decís esto y vos me decís lo otro, entonces yo les digo que sea quien sea de quien venga el mensaje y volviendo al tema anterior, pregunta por qué. Si te sentás en un consultorio y alguien te dice que tenés que tomar leche descremada para bajar de peso, pregunta por qué. Si no sabe por qué, decirle muchas gracias y te vas. Y si sabe por qué y te convence lo que te está diciendo, dentro de de la información que vos tenés, adelante. Pero tenés el derecho a saber. La información es un derecho, el acceso a la información es un derecho. Y nosotros como profesionales tenemos que tener la capacidad de agarrar eso, que es un chino, y hacerlo que el resto de la gente lo entienda. Yo digo que en las redes sociales eso me parece clave. Si yo tengo un mensaje acorde a lo que yo estudié y quiero hacerlo tan fácil como que lo pueda entender cualquier persona, mi interés es que esa persona aprenda. Ahora, si yo me pongo a hablar de fórmulas químicas y no me interesa que el otro entienda, me interesa mostrar que yo sé un montón, pero es importante y es clave que la gente entienda el mensaje. Yo le respondo todo. ¿Por qué? Y a veces en los planes son muy pesadas porque le pongo una recomendación y entre paréntesis le pongo, para que no tengas hambre más tarde, esto y esto, y me parece justo. Es tu cuerpo, es tu salud y tenés derecho a saber qué es lo que estás comiendo y qué es lo que te va a pasar cuando consumís una y otra cosa. Eh, y está bueno que nosotros tengamos las herramientas para dárselo, obviamente. Si me decís, ¿por qué frutilla y no tal cosa? No sé, te puse frutilla porque quería ponerte frutilla. No, por algo elegí la frutilla y no elegí otra cosa. Y es importante poder transmitir eso. Sí, y uno lo empodera. Recibe información y mucha gente me ha tocado, sabe muchísimo. Viene a preguntar una dieta y sabe realmente mucho. Y me encanta encontrarme con esa gente, porque es gente comprometida con la salud. Debería ser así en todos los aspectos, en los medicamentos, en las patologías. Debería ser así. Sí, tal cual. Pienso que en este caso el nutricionista tiene la obligación de poder simplificar las cosas para que el paciente de repente o la persona que se está atendiendo lo entienda, y si no, cambiar de nutricionista, si no puede. Y, Sí, y nosotros, los pacientes o los que vamos a consultar, tenemos la obligación también de cuestionarnos, incluso lo que ustedes nos están diciendo y de investigar. Estamos, después de todo, en la era de la información. Y está total. bueno sentirse obligado a decir, bueno, Gaby me mandó una frutilla y aquel otro me mandó las galletas. Bueno, voy a investigar, voy a de repente desglosar Claro, un poquito, a ver la información nutricional de la galleta, la información nutricional de la frutilla, ¿sí? ya ¿Qué está, ahí ingredientes tenemos tiene? todo. Ahí tenemos todo, pero bueno, pero profundizar, ¿qué ingredientes tiene cada uno? ¿Cuál Claro, es la biodisponibilidad de cada uno de esos ingredientes? ¿Para qué? Bueno, ¿qué hago con esta galleta? ¿Y qué hago sí, con esta frutilla? Pienso que hay obligación de parte de los dos lados. Tampoco está bueno sacarse, ¿no? Y no, porque mi nutricionista una vez me dijo una cosa que sí, era un disparate, me recomendó mal, entonces nunca más fui a un nutricionista, ¿no? claro. No es Yo, yo utilizo responsabilidad solo de una siempre, persona. yo utilizo siempre un ejemplo en ese caso que es clave, que es que de 10 pacientes que ves, 8 te preguntan, ¿qué como cuando quiero algo dulce después de comer? Porque yo después de comer quiero algo dulce. ¿Qué chocolatito, qué golosina puedo comer? Entonces, primero les digo, les hago toda la explicación. Mirá, primero te estás planteando comer después de comer. Pensala a la oración, acomodala, ¿qué como después de comer? Después hay ciertos productos que van a demandar que vos quieras seguir comiendo ese dulce hasta las 2 de la mañana y hay ciertos productos que por ahí te vienen bien, que te llenan, te sacan las ganas de eso rico y se terminó ahí. Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Que yo te dé un chocolatín de una marca conocida, tu cuotita de placer diario, y que mañana lo primero que quieras hacer cuando abras los ojos es volver a comer ese chocolatito, que además te aportó azúcar, te aportó un montón de cosas, o querés que te dé algo rico que te llene y que te corte la ansiedad? ¿O querés que vos entiendas que eso es un hábito que quizás deberías cambiar y que podés reemplazar por otro hábito, como, no sé, mirar una serie, leer? Pero pensalo, 2 minutos antes y pará, esto lo quiero porque desde el momento en el que estás comiendo, ¿estás pensando en que vas a dejar un huequito para comerte algo o vas a comer hasta llenarte? Y esas son cosas que hacen pensar al paciente. Entonces la decisión es tuya.
te di todas las herramientas para que vos decidas. La decisión es absolutamente tuya. Yo no te puedo decir sí o no. Me gusta porque tocaste un poquito que indirectamente casi que los ayunos o los periodos de no Claro, alimentación. claro, Porque a veces también en la cabeza de uno es casi que obligatorio que te venga hambre cada 3 4 horas, ¿no? claro. Yo comí Sí, ahora y a las 3 horas y tengo que comer de vuelta. Está bien si yo tengo hambre de vuelta. Y no necesariamente, no digo que necesariamente esté mal o bien, digo que no está mal si a veces no tengo hambre y puedo estar unas horas más sin comer, no es un tema. total. No es un Sí, sí, tema. sí, eso pasa mucho, si bien hay mucha gente que no puede, que tiene que ver también con desórdenes metabólicos. Hay gente que por una cuestión metabólica, una insulinoresistencia, no puede pasar un periodo de 3 horas sin comer, y eso habla también de la flexibilidad metabólica. Entonces, le voy a decir a esa persona, no, 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 vos vas a comer 2 veces, o voy a tratar de corregir desde la raíz, lograr esa flexibilidad metabólica para que dentro de poco el paciente se dé cuenta que tiene que comer cuando tiene hambre y tiene que dejar de hacerlo cuando está saciado. Y hay otra gente que en realidad come tantas veces porque le han dicho que era mejor, porque se enlentecía el metabolismo, porque si no comes Yo he leído recomendaciones de ponerse una alarma para comer. Hay una alarma que no falla y se llama hambre, no hay con qué darle. Cuando tengo hambre como, y cuando estoy hasta acá no puedo seguir comiendo. Entonces, no puede estar mal recomendar algo que tenga que ver con una respuesta fisiológica. Como que yo te diga, estornuda, estornuda ahora acá. No, no, no puedo estornudar. Y no puedo inventarme el hambre, no puedo comer sin hambre, tengo que comer cuando tengo hambre. Eh, entonces sí, si bien hay pacientes que les cuesta, a otros sienten como un alivio, de cómo no tengo que desayunar si no quiero. No. Entonces es como, no, porque yo he escuchado gente que se descomponía, que le daba arcadas, que le daba náuseas, porque desayunaba obligado. Eso no puede ser natural, bajo ningún punto de vista puede ser fisiológico. No, no. Me gusta mucho cómo haces énfasis en el trabajo siempre multidisciplinario e Sí, interdisciplinario. Y me gustaría que nos contaras un poco, estás en un proyecto intensivo 20 días, se llama, puede ser, sí, con un grupo de profesionales. Contanos un poquito. sí, sí, es con la doctora Paula Díaz, ella es de Uruguay, y también trabaja mucho con dieta cetogénica y ayuno. Nosotros armamos un grupo de trabajo creado por ella, que también hay psicólogos, también hay entrenadores, estoy yo, hay otros médicos más, y la idea es poder acompañar al paciente como un todo, como lo que somos, entonces varias especialidades con el mismo paciente, ¿no? Como un sistema de contención. La doctora es quien prescribe la dieta, se encarga del laboratorio, se encarga de todo lo que tenga que ver con medicación o suplementación. Después vengo yo a hacer los ajustes. También tenés a un acompañante que se encarga de la motivación y del acompañamiento y de que el paciente siga, alguien que le diagrama la parte de actividad física, si el paciente tiene alguna patología que requiere una especialidad también. Entonces el paciente se siente contenido en todos esos aspectos. Eso lo trabajo con Paula, que hacemos el intensivo de 20 días, que quiere decir que durante 20 días el paciente tiene ese acompañamiento. Eso es para pacientes específicamente de Uruguay, y también estoy trabajando, que pronto va a salir, en un equipo de trabajo acá en Argentina, junto a una doctora con la que trabajo, que es médica funcional, y que buscamos lo mismo, poder agrupar profesionales que tengan la misma visión y la misma mirada en términos de nutrición y de medicina, y que la gente los encuentre en un solo lugar. Que bueno, después va a salir el nombre y todo, está ahí, ya casi por nacer. Me encantó, me encantó. Es un lindo proyecto y está bueno como el enfoque integral que me parece que Sí, que le están buscando, porque sí, también la humildad de profesional me gusta mucho. No tenés todas las respuestas, entonces hacer no, un obvio. grupo de profesionales que puedan contestar a todas tus preguntas de diferentes ángulos, la verdad que me parece muy interesante. Si alguien te quiere contactar para empezar este intensivo, por ejemplo, a vos o a la doctora uruguaya, ¿cómo las Sí, contactamos? tendrían que contactarse por el Instagram de ella, que es Estilo Tu Vida, y ella se encarga de todo, hace la derivación, y ella considera qué profesional tiene que trabajar con cada persona, así que de eso se encarga solo ella. Yo recibo los pacientes,
Obviamente nosotros estamos en comunicación constante, porque eso es el sentido, ¿no? Que ella me pueda decir, esta persona se llama así, así, hace esto, hace lo otro, ¿vos qué opinás? De que ese es el verdadero trabajo en equipo. Así que los que quieran se pueden inscribir con la doctora Paula Díaz en @estilotuvida, que es el Instagram, y si están en Argentina, mediante mi cuenta, hasta que presente nuestro nuevo proyecto, que al fin y al cabo tiene la misma base, el de la medicina integrativa, y también una especie de tranquilidad para nosotros saber que la derivación va a ser con una persona que tenga la misma mirada que uno, porque muchas veces pasa que, hice esta dieta y el paciente le contó al médico y el médico la retó, le dijo de todo, la persona se asustó, dejó la dieta y yo no tuve la oportunidad de hablar con ese médico y quizás exponer por qué había hecho esa recomendación. Entonces, cuando los profesionales tienen la misma mirada es mucho más fácil, porque además el paciente se siente seguro, ¿no? Buenísimo, entonces vamos a tratar de etiquetarlas abajo a las dos, por Ujú. si alguien se quiere contactar con ustedes. Licenciada Gabriela Navarro, muchísimas gracias por tomarte tiempo para hacer esto y hacer llegar información de calidad a la gente. A Gracias y ustedes, nos vemos la a próxima. ustedes. Dale, muchas gracias.